Agradecido con el Señor, ¿verdad? Digámosle ahí, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Miren que vamos a leer un Hebreos 3:5 en adelante. Vamos a ver hasta dónde permite el Señor llegarlo. Me dicen cuando lo tengamos. Amén. Hebreos está después de Filemón. 3:5. Me dice cuando lo tengamos. Amén. Miren lo que nos dice Hebreos 3. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. La página para que lo encuentren los que no. 941 la página. La Biblia es la misma de todos. 941 o 941. No, 35. Amén. 941. Miren lo que nos dice el Señor en su palabra. Y Moisés, a la verdad, dice, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de los que se iba a decir. Se iba a decir o lo que se iba a hacer. Luego el 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual dice, casa somos nosotros. Si retenemos firme, si retenemos, dice, firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos, dice, en la esperanza. Oigan bien, para que sepamos, cuando Él dice, casa somos, tenemos que saber que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? ¿Va? Porque dice, pero Cristo dice, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, oiga bien, si retenemos firme, dice, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Miren que dice, si retenemos. Podemos ver, por ejemplo, que Judas anduvo con el Señor. Y esto más, no solo anduvo, también anduvo echando fuera demonios, pero no retuvo. Entonces podemos ver que solo fue un oidor olvidadizo, aunque si traemos a memoria en la Escritura, dice el Señor, que fue hecho con un propósito. Hay quienes solo vinieron con un propósito. Por ejemplo, Judas de vender a Jesucristo. Entonces debemos de entender. Por ejemplo, el del ladrón de la cruz, uno de ellos aceptó al Señor y el otro no. Entonces solo vino con un propósito de hacer las cosas que no agradan. Luego seguimos con el 7. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Debemos de saber que tenemos que estar atentos escuchando la voz del Espíritu Santo. Seguimos en el mismo 3, ¿verdad? Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, dice, en el día de la tentación en el desierto. O sea, el Señor nos dice, en el día de la tentación es cuando seas tentado, no pongas cuidado a eso. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado muchas veces y Él en ningún momento le puso cuidado. Vamos a ver, por ejemplo, Eva fue tentada y a la primera tentación que le dio, cayó. Entonces no hay que poner oído al que no es digno de mencionar, ¿verdad? Tenemos que saber y entender. Como en la provocación, dicen que en el día de la tentación en el desierto, donde, miren lo que dice el Señor, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras, dice, 40 años. O sea, esa gente estuvo 40 años en el desierto por la desobediencia y es lo que tenemos que ir entendiendo. 10. A causa, dice, de los cuales me disgusté, dice, con esa generación. Y dije, siempre andan, dice, vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, han andado siempre en su vanidad, dice, y no han conocido. Entonces debemos de saber que hay personas que no han conocido
al Señor. ¿Y por qué dice el Señor que no se han conocido? Porque siguen haciendo las mismas cosas que al Señor no le agradan. Cuando usted conoce al Padre, cuando usted conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo, es una persona nueva. Ya no está pensando en seguir haciendo las cosas viejas. Y eso es lo que debemos de saber y debemos de entender. Donde me tentaron, dice, vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, vieron lo que el Señor hizo en su vida 40 años. A causa de la cual, dice, me disgusté contra esa generación. Y dije siempre, andan vagando, dice, en su corazón. Oiga bien, en su vanidad, dice el Señor, pues vaya, ya no trabajando, anda pensando nada más en hacer dinero. Entonces, pero en lo que menos andan es en las cosas del Señor. Andan más en las cosas del mundo, andan más en las cosas que no aprovechan para nada. Dice el Señor que hagamos tesoros, pero en los cielos, porque en la tierra se lo roban, el orín lo corroen o lo corrompen. O sea, debemos de saber que solo en los cielos es donde debemos de estar haciendo tesoros. Vagando, dice, en su corazón, y no han, dice, conocido mis caminos. O sea, tenemos que saber, no has conocido mis caminos, están junto al camino. No les ha interesado el camino de Jesús. Por tanto, dice, juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Miren lo que dice aquí. Mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. O sea, hagámonos, como dice, como una radiografía para que sepamos y miremos cómo andamos. ¿Estamos haciendo las cosas que a Él le agradan o estamos haciendo las cosas que le agradan al mundo? Entonces debemos de entender que tenemos de ver cómo estamos. 13. Antes, dice, exhortando los unos a los otros, cada día, dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, oiga bien, se endurezca por el engaño del pecado. O sea, tenemos que ver que nuestro corazón no se endurezca por el engaño del pecado o por la mentira del que no es digno de mencionar. Debemos de saber, por ejemplo, el que no es digno de mencionar, cuando le dijo a Eva, cuando dice Eva, a que no debes de comer de todos estos árboles, entonces ella le puso cuidado, entonces se puso a entender. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple. Cuando la persona toma, generalmente cuando empieza a tomar, el amigo le dice, una cerveza no te hace nada. Y en efecto, no le hace nada. Pero cuando acordó, se tomó 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 20. ¿Y qué pasó ya cuando se tomó después de las 6? Ya enteramente los efectos se fueron vistos. Entonces no debemos de ponerle mente a eso o al que miente. Yo sé que aquí no hay, por ejemplo, pero alguien va y saca crédito en una pulpería. Entonces le dice, el sábado te pago y sabe que no le va a pagar porque debe en la otra. Entonces luego agarra una costumbre y después llega un momento donde ya no hay pulpería donde les den crédito. Entonces debemos de saber que nosotros somos de una sola pieza y debemos de andar siempre haciendo las cosas que a Él le agradan. Antes exhortémoslo, dice, los unos a los otros. Cada día, dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, el engaño del pecado, el engaño del mundo. Porque somos, dice, hechos participantes de Cristo, con tal, dice, que retengamos firmemente hasta el final nuestra confianza del principio. O sea, hay que retener, hay que permanecer. Cuando dice retener, significa permanecer ante cualquier circunstancia. Miren, les voy a decir en el Señor, cuando uno empieza en el Señor, digo cuando uno empieza porque pasé por ahí, vieron que las cosas se miran bastante difíciles. Pareciera que es mejor estar afuera, pero esa es la mentira más grande. Es mejor estar dentro. Entonces a veces dice, estaba mejor antes que estaba en la calle o que estaba en el mundo. Y esa es una mentira, porque el enemigo lo que quiere simplemente es mantenerlo allí donde estaba.
Entonces debemos de saber, a medida nos mantenemos, a medida permitimos que el Señor nos vaya limpiando, nos vaya enseñando, entonces vamos entendiendo que ciertamente el camino de nosotros es con Él y no en el mundo. Retengamos, dice, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, dice, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Quienes fueron, dice, los que habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Oiga bien para que entendamos, no fueron todos, el Señor sacó su pueblo, pero en ese pueblo se pegó infinidad de gente que no eran hijos. Porque el Señor nos hace ver aquí en esta parte, miren, entre tanto, quienes fueron los que habiendo oído, dice, le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés. O sea, ¿quiénes fueron los que provocaron? Los que no eran hijos del Señor. Y eso es lo que debemos entender, porque aquí el Señor nos va enseñando una parte ahí. 17. De Egipto, dice, por mano de Moisés. Y como quienes, dice, y con quienes estuvo, dice, el disgustado 40 años. No fue, dice, con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Oiga bien. Y con quienes estuvo él disgustado, dice, 40 años. No fueron, dice, con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Oiga bien, él ya de antemano sabía que Judas no iba a entrar al reposo. Y que van a haber muchos que no van a entrar al reposo. Y eso es lo que debemos de entender. Y a quienes juró, dice, que no entrarían en su reposo, sino, dice, aquellos, oiga bien, que desobedecieron. Entonces, ¿quiénes son los que no van a entrar en el reposo? Los que desobedecen. O sea, los que estamos con el Señor, los que enteramente nos hemos arrepentido, los que sinceramente llegamos con un corazón contrito y humillado, vamos a recibir ese reposo. Pero los que nunca se quisieron arrepentir, vienen repitiendo, y a quienes juró, dice, que no entrarían, dice, en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Eva desobedeció, Judas desobedeció, y así infinidades de personas desobedecen. Entonces tenemos que ver que los que desobedecen son los que no van a poder entrar. Luego 19. Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, vieron y no creyeron, porque podemos ver esa gente en el desierto. Miraron, por ejemplo, cuando el Señor hizo todo lo que hizo en Egipto con las plagas en ese lugar. Por ejemplo, miraron cuando el mar se abrió. Por ejemplo, miraron cuando los seguía la nube en el día para que no los molestara el sol, y en la noche la llama para que se mantuvieran calientitos. O sea, miraron todas las cosas que él hizo cuando abrió, les proveyó agua de la roca, cuando vino, les estuvo dando el maná, cuando les dio lo de las codornices. O sea, lo vieron todo, no ignoraban absolutamente nada. Pero no, hubo más, prevaleció más en ellos la incredulidad. Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de incredulidad, o sea, de no creer, de no tener fe. Creían más en los dioses paganos, o en los que ellos hacían con sus propias manos, antes que miraban la gloria del Padre y no creyeron. Temamos, dice, pues no sea, dice, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros perezca. Parezca, dice, no haberlo alcanzado. O sea, hay quienes aparentemente demuestran estar con el Señor,
pero están haciendo las otras cosas que no agradan. Entonces, cuando usted está haciendo las cosas que no agradan, está entrando en esa parte, dice aquí, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque si sigue haciendo las cosas, el que miente, mintiendo, el que roba, robando, el que pleitea, pleiteando, entonces no han entendido. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Parezca no haberlo, dice, alcanzado. Pero eso, recuerde que eso solo usted y yo lo sabemos. Me refiero porque el que anda bien sabe cómo anda y el que anda mal sabe cómo anda. Entonces eso es lo que debemos de entender. Luego dice, estamos ya en el 4.1, ahorita vamos en 4.2. Porque también a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó. ¿Cuántas veces han recibido la palabra? Yo la recibí infinidades de veces y en esos momentos no la aproveché. Hasta ahora el Señor me tiene aprovechando la palabra y debemos de entender, pero no les aprovechó el oír la palabra. Por no oír, dice, acompañado de la fe en lo que la oyeron. O sea, es necesario que debemos de creer que el Padre existe, que Jesús existe, que el Espíritu Santo existe y que Él no se agrada de los incrédulos. Entonces debemos de entender y debemos de saber y debemos de vivir en esa plenitud. 3. Pero los que hemos creído, entramos, dice, en el reposo de la manera que dijo. O sea, en base a lo que Él ha dicho, al aposento, que Él nos va a dar paz, Él nos va a guardar en todo momento. Pero los que hemos creído, entramos, dice, en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré, dice, en mi ira, no entrarán, dice, en mi reposo, aunque las obras suyas estaban, dice, oiga bien, acabadas desde la fundación del mundo. Entonces podemos ver, hay personas por las que usted puede pedir, como Judas, y ya eran con un propósito. Entonces debemos de entender, miren, por tanto juré, dice, en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, o sea, desde la eternidad. Ya Judas estaba predestinado que no era un hijo de salvación, sino un hijo de perdición. 4. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día y reposó Dios desde toda su obra, dice, en el séptimo día. Otra vez aquí, no entrarán, dice, en mi reposo. Por lo tanto, pues, ¿qué falta? Dice. Por tanto, dice, ¿qué falta? Que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva, dice, no entraron por causa, oiga bien, de desobediencia. O sea, los que no están recibiendo esa paz, ese gozo, esa misericordia, esa cobertura que Él nos promete a los que estamos en obediencia, es por la desobediencia. Entonces podemos ver se les anunció la buena nueva, dice, y no entraron por causa de la desobediencia. Entonces, ¿por qué no están recibiendo lo que el Padre ha prometido a través de su Hijo? Por la desobediencia. Debemos de saber que debemos de tener obediencia. Otra vez dice, determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado, dice, el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, sabemos que el reposo no lo dio Josué, no lo dio Moisés, no lo dio Abraham, no lo dio todos los que el Señor utilizó. Es el reposo quien lo da es el Padre a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y de su Espíritu Santo. De ahí ustedes no sientan reposo
por decir, porque habló el hermano esta palabra. No, esa palabra escúchenla que venga de lo alto, no del hermano, porque nosotros solo somos instrumentos, no somos absolutamente nada más, solo instrumentos. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado, dice, en su reposo también ha reposado de sus obras, dice, como Dios de las suyas. ¿Cuándo reposó el Señor? Cuando terminó sus obras, ¿verdad? ¿Y cuándo reposamos nosotros? Cuando estamos a los pies de Jesús. Y eso es lo que, si usted sigue haciendo las cosas que a Él no agrada, si usted me dice que tiene paz, pues yo lo respeto por lo que me dice. Pero habría que ver si en realidad es cierto. Había que ver si el Señor, antes de que usted le pida, Él ya le ha proveído. Entonces, si no, hay que ver que faltaría más llenura de Jesús en sus vidas, igual que permitir que nos va llenando a nosotros también, porque esto es de día tras día que nos limpia. 11. Procuremos pues, dice, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de soberbia, desobediencia, perdón. Ejemplo de desobediencia. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga bien, la palabra de Dios es viva y eficaz. No sé si a ustedes les ha pasado, pero sí a mí me pasaba antes. Y siempre me paso llenando de ella, ¿verdad? Cuando dice viva y eficaz, cuando le dice a alguien, a uno, de la palabra, y dice ahí que penetra hasta los tuétanos. Les ha pasado, o han escuchado, donde dice, pero vamos a leerla mejor. Porque la palabra de Dios dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, nadie lo puede engañar. Porque miren lo que dice aquí. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, lo que usted está pensando, Él ya lo sabe. Luego el 3, y con ese cerramos. Y no hay cosa creada, dice, que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, dice, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que saber que nosotros tenemos que dar cuenta en Él. Y además de que tenemos que dar cuenta de toda palabra, sea buena o sea ociosa. El Señor nos va a tomar en represión. Decir, bueno, ¿viste esta mentira que dijiste? ¿O viste esta palabra que hiciste? ¿O viste lo que dejaste de hacer cuando lo pudiste hacer? Vamos a leer el 14 y el 16 para que entendamos otra parte ahí. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que te traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión suya y mía? Ser hijo de mi Padre Celestial, hermano del Señor Jesucristo. A veces, muchas veces, las personas dicen, pero ¿cómo voy a ser hermano de Jesús? Pero Él lo dice en su palabra, el Padre le plació. Y hay una parte, no tengo el texto, donde dice que aún Jesús no se avergonzó de decirnos a nosotros hermanos. Entonces, ¿con qué nos podemos avergonzar nosotros de decir hermanos a Él? Amén. Nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, dice, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuerde que Él fue a la cruz por usted y por mí, no porque Él debía algo, porque Él nunca pecó. Y eso es lo que debemos de entender. Acerquémonos, pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor me los bendiga siempre, y solo digamos, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me permita ser hacedor de ella. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo
como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos más que bendecidos.